¿Cómo estás, Giorgio? Qué gusto saludarte, tanto tiempo. Así es, pues, tiempo que no nos veíamos directamente. Nos hemos Oye, comunicado a través de otros medios, por sí, esos otros medios yo sabía que tú estás bastante bien y ahora que te veo, veo que luces muy bien. ¿Has salido por casualidad al supermercado, a la farmacia, a alguna parte en todo este tiempo o no has salido a ninguna parte? no, yo no salí en ninguna parte, fue mi señora la que va al supermercado y a mi hija también. Y yo estaba atendiendo más bien llamados telefónicos de mis pacientes y también de gente que no conozco que necesitaba un apoyo psicológico. Así que en eso he estado realmente invirtiendo mi tiempo, brindando siempre apoyo al resto en forma gratuita, como en este caso. Que es un tema importante lo que le está pasando a la gente. ¿Ya? Eso, hoy día tenemos un problema que será alargado en el caso del área nuestra, de la persona que tiene que estar recluida. Y eso me han señalado que empieza a producir sensación de claustrofobia, ¿ya? Y algunos inclusive un ataque de pánico, sentirse como prisionero, atrapado, como que no pueden salir. Y Pero dentro yo de creo que de alguna forma a todos nos pasa eso, a ti también me imagino. No estamos acostumbrados a estar recluidos. Exacto. Algunos dicen estoy encarcelado. Entonces estoy diciendo que eso es normal. ¿Ah? Inclusive y yo sí, señalé algunas técnicas, algunas cosas que pueden como ayudarse en estos momentos. Aquí es importante varias cosas. Una, la gente en general, ¿cierto? Se siente un poco desprovista de seguridad, cosa que es normal. Pero al mismo tiempo están con una cierta desesperanza de lo que pasará a futuro por la incertidumbre que no hay una fecha que diga con tal fecha la cosa podemos estar tranquilos. Y entonces tenemos que aprender a administrarnos la incertidumbre, que está una incertidumbre con relación a la salud mental, psicológicamente como estamos, con la salud física, gente que hoy día enferma de otra cosa, va y tiene dificultades, no sabe cómo hacerlo, y si llama al médico, que se le empieza a complicar un poco la existencia. Y al mismo Es tiempo, como, otro tema que quiero que tú abarques es el tema económico. Hoy día todo, salvo lo que hoy día le va muy bien. Yo tengo en determinadas, no sé tú, una persona que al contrario está todo que es, viene de insumo que tiene que ver con la limpieza. Digo, a mí me está yendo espectacularmente bien. Claro, y que eso es verdad. no, Yo me acuerdo de la Segunda Guerra Mundial, aunque tenía un tío también que tenía que ver con el campo, con todo lo que era producto para el campo, lo iba muy bien. Entonces hay gente que le va muy mal y gente que le cuando hay va muy tragedia bien. les va bien a muchas personas. Sí, claro, claro. Y Sí, también hay gente interesante nosotros en Chile, que somos innovadores, inventamos cosas. sí. Cosas interesantes cuando el ser humano se ve en crisis, empieza a utilizar cada vez más la creatividad y hemos tenido varios que han empezado a crear cosas, desde ¿cierto? Mascarillas hasta ¿no cierto? Gente que está fabricando se llama respiradores artificiales. Pero la cosa Lógico, la económica, necesidad. lo que tú la veamos ver, porque eso según lo que yo te señalaba, esto va a durar por lo menos 3 años en que a nivel mundial se recupere totalmente. Entonces, una operación muy grande y ha habido una cosa interesante que el gobierno quiere dar, y el Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda, excepto por lo menos todo el mundo está muy contento con él, parece que está haciendo las cosas bien. Entonces, desde ese punto de vista, he dicho ya, le vamos a dar algunas cosas para las pymes. Y yo me pregunto, bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros los profesionales? No comprenderá que si yo no trabajo, no tengo ingresos. De hecho, por primera vez en mi vida estoy sobregirado. Ya Entonces, bueno, sé. sí, ¿Sabes, sabes qué ocurre? Que efectivamente lo que ha hecho en este caso, ya que tú lo mencionaste a Briones, el ministro de Hacienda, sí, está en la línea de lo correcto. ¿Por qué? Porque si tú destruyes el aparataje productivo del país, ¿ya? Porque quiebran las personas, cuando esto pase, la recuperación va a ser infinitamente más lenta. Por lo tanto, si el Estado tiene la inteligencia de mantener a las pymes, que son los que más necesitan, efectivamente a los profesionales, a los independientes de hacer cosas, pero si mantiene a las pymes con todo su potencial de desarrollo, cuando esto se supere, el crecimiento va a ser mucho más rápido. Y eso lo entendió muy bien el Estado y lo están haciendo muy bien. Pero yo te quería llevar también a otra cosa. Bueno, tú hablaste un poco que en este tipo de circunstancias se generan oportunidades y efectivamente en la bolsa yo conozco gente que ha ganado mucha plata. ¿Por qué? ajá, Porque las acciones han bajado a la mitad o menos. Por lo ya, ya, tanto, era muy fácil apostarle y muchos ya salieron con un 30, 40 o 50% de rentabilidad en un poquito tiempo. Pero ¿qué sí, pasa con el resto de la población? Las personas que trabajan para comer. Es un tremendo problema y yo te quería
plantear un tema que se me acaba de ocurrir porque tú lo mencionaste, el tema del desarrollo humano. Nosotros estamos en el PNUD, ¿cierto? Que es una medición que hace la ONU con respecto al desarrollo humano, estamos en el lugar número 44. ¿Qué mide el PNUD? Bien cortito te lo voy a mencionar para que tú puedas complementarlo. ¿Qué mide el PNUD? Los ingresos de las personas, la educación y la esperanza de vida. Entonces, la importancia, fíjate qué importante esto, ya que se está discutiendo el tema del lucro y todo el tema, todo el asunto, la importancia de que nuestro país sea un país rico, como los países nórdicos, que las personas tengan un muy buen nivel de ingresos. ¿Por qué? Porque si la persona tiene un muy buen nivel de ingresos, es una persona educada. Y si la persona es educada, no tiene por qué recluirla. ¿A quién hay que recluir? A las personas mayores de 70 años, a las personas que tienen enfermedades de base, ¿te fijas? Pero la fuerza laboral, la gente joven, si guarda el distanciamiento social, si tiene una higiene permanente, si tiene un respeto por las demás y vivimos en sociedad, esa persona puede seguir trabajando enfrentando el coronavirus. Pero como nosotros somos una población muy mal educada, y me incluyo también, somos tan mal educados que no pensamos en el prójimo y tienen que confinarnos. En Suecia no hicieron eso. ¿En Suecia qué hicieron? El Estado sugirió quedarse en la casa en la medida de lo posible, pero si no, que salgan a las calles y trabajen normalmente. Y la gente salió de forma ordenada. Igual que tú en este minuto, estás con guantes, con mascarillas, guardando distancia social y higiene permanente. Pero eso, recluirnos y matar la economía, es un crimen gigantesco. Y eso lo hizo Italia, lo hizo Argentina, y tenemos ahí los resultados nefastos. Por favor, Giorgio. Claro, es que hay una cosa muy importante en lo que tú estás señalando, que son las características culturales nuestras. Si tú lo dices eso en Alemania, a mí me consta, porque tuve la oportunidad de conversar ahí con gente de Alemania, dice, aquí, digamos, la gente si le dice, haz tal cosa, la hacen. Aquí tenemos personas, 500 y tanto, y ahora llevan casi 1000 personas, que a pesar de las restricciones salen a la calle, inclusive con el diagnóstico de coronavirus. ¿Vale? Se arriesgan su vida por una parte y arriesgan la vida del resto, o sea, no hay poca preocupación por el resto. Entonces ahí sí tenemos un problema bastante serio. A eso me refiero yo con desarrollo humano, no sé si tú estás de acuerdo. Claro, por supuesto, que entonces uno se pregunta, ¿dónde estamos? Y ahí tenemos tres características propias de nuestro, digamos, manera de ser en Chile. Primero, tenemos tendencia a bajarle el perfil que se dice. Ah, no, si esto no debe ser tan grave. La segunda cosa, es muy nuestra de algunos, no de todos, no, esto le pasa al resto, pero estos son tontos, el resto no sabe, pero a mí no me va a pasar. ¿Verdad? Y en tercer término hay una cosa también de fondo, que es un desafío a la autoridad. Y esto es producto de lo que pasó lamentablemente cuando quemaron todo, qué sé yo, no hubo para esos jóvenes una sanción que dijera yo de aquí nunca más. No, sino que sencillamente a nivel subliminal dice, a total no me va a pasar nada. Y cuando dice pasar una multa nomás. Yo no sé si tú has visto lo que dice en la India. Usted, señor, va a escribir 500 veces, me arrepiento de haber salido, digamos. ¿Ah? O bien, si tú miras lo que yo estuve viendo, ¿cómo se llama ahí? En Perú, sencillamente a los jóvenes con una varilla de este porte le están pegando en el chaste. O sea, yo digo, eso en Chile tú lo haces, aparece al tiro la cuestión de recursos humanos, que no tienen una proporción. Entonces, sí, lo que pasa es que me llama la atención a mí el siguiente asunto, que se está manejando a nivel de Estado bastante bien, en comparación a nuestros vecinos, el tema del coronavirus. Sin embargo, ¿por qué no se usó, ¿cierto?, la misma diligencia para atacar el desorden social que hubo el 18 de octubre, que era una verdadera pandemia que generó tanta destrucción y tanta pobreza? Entonces, esta dicotomía que tiene el presidente Piñera, yo no la entiendo. Yo espero que una vez que se solucione esto, y cuando exista un rebrote de la violencia, porque va a existir, tú sabes que los comunistas no cejan, espero que tenga la misma diligencia y no tenga el complejo de sacar a los militares cuando se requiera sacarlos, porque sin orden no hay paz social. Por lo tanto, ojalá que sea igual de diligente. Nada más, eso es lo único que quiero decir. No, está bien, entonces no hay productividad, no hay nada, comprendes. Entonces, como te digo, no se puede dar chip libre para decir que usted se mantiene en su casa y se cuida
Si a menos que hay de nuevo, en Chile nuestra característica es que tiene que haber alguien superior que nos diga usted no, una prohibición. Y entonces surge en algunos el desafío a la autoridad. Eso viene, como tú señalas, yo estoy de acuerdo, lo hemos conversado en su oportunidad. Sí, Aquí claro. están carabineros, si bien han cometido muchos errores, estoy de acuerdo. Pero ahora, fíjate, ¿no es cierto? Que la imposibilidad de salir en la noche va y aparecen 30 jóvenes atacando una comisaría. Las comisarías. Yo le diría a esta persona que está a cargo, ¿no es cierto?, de los derechos humanos, entre usted a la comisaría cuando le tiran bomba molotov, ¿qué hace usted? ¿Qué haría usted? ¿Le va a conversar? Si hemos visto que no son conversables, lamentablemente. Pero si se pudiera conversar, solucionarían muchas cosas. Y además están desafiando, fíjate, a ir en la noche, cuando toque de vea mucho más para todo el mundo. Entonces, yo no he visto ahí, lamentablemente, una autoridad que lo sancione personalmente. Hay una cosa en psicología muy clara. Desgraciadamente, una conducta, si no se sanciona para que la persona le afecte, la conducta sigue dándose. Y más aún, más desafío es como robarle los huevos al águila. Se siente orgulloso, mira lo que hice, ¿eh? ¿Te das cuenta? Es un plus. Y aquí va a haber otra cosa más, que tenemos que pensar a futuro, a lo mejor en otro momento vamos a conversar. ¿Qué pasa cuando relativamente se termina? Durante este periodo, como tal, obviamente con restricciones, los delincuentes van a inventar muchos otros sistemas. Son muy hábiles para inventar sistemas para seguir de alguna manera delincuentes. Y ahí vamos a tener que la autoridad estar alerta, espero que va surgiendo, para ponerle atajo. Eso en líneas generales. Sí, claro. Mira, la ideología desgraciadamente nos tienen aplastados. Y hay una ideología que viene de la ONU, ¿cierto? Efectivamente, quieren ellos cambiar el orden social, quieren cambiar el statu quo, quieren tener un dominio total sobre nuestra sociedad. Para eso tienen el brazo armado que se llama Instituto de Derechos Humanos. Porque cuando el país quiere poner orden, porque tú tocaste el tema de los derechos humanos, por eso yo voy a seguir esa línea argumental. Cuando un país quiere poner orden, el Instituto Nacional de Derechos Humanos no te deja. Así es. No te deja, porque empieza a presentar querellas contra todo el mundo, los que tienen que resguardar el orden y la seguridad de un país, y ellos se empiezan a inhibir porque dicen, bueno, yo voy a hacer lo que constitucionalmente estoy mandatado, poner orden, sin embargo puedo tener sanciones graves, incluso cárcel, y en el caso del presidente de la República perder mi patrimonio, porque la izquierda internacional lo va a perseguir en cualquier parte del mundo, incluso en Estados Unidos. No te olvides, en Estados Unidos también hay comunistas. Tú tenías a Bernie Sanders, que era candidato a la presidencia de Estados Unidos, que se bajó, ¿cierto? Ahora Biden está de candidato, que era comunista. Era comunista Bernie Sanders. Bernie Sanders era íntimo amigo de Fidel Castro. Y Bernie Sanders en su campaña decía que las políticas públicas en educación de Cuba eran encomiables y quería que Estados Unidos adoptara ese sistema educacional. Por lo tanto, las fortunas del presidente Piñera, ni siquiera en Estados Unidos podrían estar libres de ser congeladas, ¿te fijas o no? Entonces, él tiene ese complejo, primero de irse a la cárcel como se fue Fujimori en su minuto, ¿cierto? Cuando quiso poner orden en su país, claro que tenía otra arista que había también todo un tema sí, hay un problema, digamos, así que tuvo de malversación de fondos, una serie de cosas, de derechos humanos, pero ese es el gran complejo que tiene nuestro presidente Piñera. Entonces, volviendo al tema coronavirus, para darte la palabra a ti, hay una parte de este asunto que es bastante grave y dice relación con cómo este virus se comporta con los ricos y con los pobres. Fíjate que en las comunas aledañas, la pobreza de ciertas comunas puede ser entre 30 o 50 veces superior a la riqueza que tiene Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Me explico. Cuando existen enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, la obesidad, la diabetes, problemas cardíacos, qué sé yo, en la gente pobre hay más prevalencia de esas enfermedades por hábitos de vida. Sí, claro. Porque una persona que tiene dinero puede tener dietas saludables, puede ir al supermercado y comprar ciertos productos. Las personas más pobres no tienen acceso a comprar
ese tipo de productos y hacer dieta saludable. Por supuesto, tienen obesidad, tienen hipertensión y todas estas enfermedades crónicas no transmisibles que lo hacen más vulnerable. Entonces, cuando nosotros no tenemos desarrollo humano y la persona rica se mueve en helicóptero a ciertas zonas, ¿cierto?, donde hay mucha pobreza y lleva eventualmente el virus, aunque no tenga síntomas, lo lleva, puede causar una pandemia, o sea, una crisis sanitaria gigantesca en esas comunas. Y esas comunas no tienen hospitales ni clínicas como las tenemos nosotros en la región metropolitana. Por lo tanto, a eso me refiero yo con el tema del desarrollo humano. Que un país rico, con gente con recursos, en general como los países nórdicos, por ejemplo, puede manejar mucho, infinitamente mejor este tipo de pandemia que países más pobres. Claro, lo que pasa, pues, yo no quiero entrar en la política contingente, no es mi ámbito es la psicología y la sociología. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me preocupa mucho lo que tú estás diciendo, porque efectivamente los recursos que tenemos, algunos son distintos precisamente de lo que puedan tener otros. Ahora, el virus ha sido pareja para todo el mundo, digamos, en ese sentido, pero por supuesto que los recursos no son los mismos. Como tú dices, hoy día, inclusive la salud pública, digamos, los hospitales no dan abasto. Y ahí una cosa que por mucho que cuestionen la actividad privada, hoy día las clínicas privadas y una serie de cosas privadas están prestando sustento a lo que el Estado no puede dar. Entonces tenemos que considerar que el Estado lo necesitamos para muchas cosas, pero al mismo tiempo los privados son muy, muy necesarios porque son creativos de riqueza, de bienestar y de muchas otras cosas. Y ojalá que la gente salga de la pobreza. Y tú señalaste, ahí tenemos un problema especialmente con la educación. Entonces ahí tenemos un problema serio hoy día, que muchos niños se han tenido que quedar en la casa, va a costarle la recuperación de todo esto. Por suerte, en Cheparense, una cosa que le va a funcionar bien fue el cambio de horario, de tal modo que se puede levantar, por lo menos que haya luz, ahí no como antes que estaban trasnochados. Entonces, dentro de eso, hay como digo, problemas concretos y problemas, digamos, que sí son más generales, como este que tú estás señalando. Entonces, ahí a mí me preocupa también qué pasa con esa persona que no tiene ningún recurso, que lo he escuchado, y dice, yo vivo de las propinas, ¿no? O yo vivo de que limpio el auto. Es preocupante eso, por eso efectivamente viven el día al día, y si no, realmente no tienen con qué. Entonces tengo entendido que el gobierno se está preocupando de darle una canasta, algo a eso, y que ha recogido inclusive a lo que son eventualmente los que duermen en la calle, que algunas cosas curiosas, no curiosas, como psicólogos sé de qué se trata, a que no quieran ir a ninguna habitación, quieren seguir en la calle, digamos. Pero eso es lo muy mínimo. A mí me llama la atención lo que hemos visto en la noticia de personas que han trabajado toda su vida, 30, 40 años, de garzones, mozos en general, qué sé yo, o actividades relacionadas con la gastronomía, y con toda esta cuarentena, que no se han podido abrir los restaurantes, ellos han tenido que salir, y lo dicen, primera vez en mi vida, a pedir limosna en la calle. O sea, esto es traumático lo que tú dices, hay gente que trabaja para comer. La televisión lo he visto, me impactó mucho, mucho, mucho. Lo he visto, ¿no? Salió en la noticia hace pocos días, una cantidad enorme de personas que están pidiendo dinero en las calles. Entonces aquí hay un tema súper importante, porque hay mucha ideología también detrás de esto, sobre todo antes del coronavirus. El cambio constitucional. Hay un tema que es clave en el cambio constitucional, y algunos personajes de la oposición dicen hay que cambiar Estado subsidiario por Estado social. Eso es nefasto, porque incluso la ONU, que es un organismo de izquierda, dice que la creación de riqueza se centra en las personas, no en el Estado. El Estado no tiene nada que hacer creando riqueza. Además que no sabe, además que la corrupción ahí aumenta en forma geométrica. Claro, entonces, cuando quieren cambiar Estado subsidiario por Estado social, lo que te dicen, la diferencia entre uno y otro es muy específica. Estado subsidiario es cuando el Estado va, ¿cierto?, a ciertas zonas o sectores de la economía donde el privado no quiere ir. Por ejemplo, si tú vas a construir un tren de Santiago a Viña del Mar, los números no dan, no es rentable para un particular. Y el particular no lo va a hacer. Cuando el particular no lo hace, ahí puede entrar el Estado. Y el Estado dice, yo lo voy a hacer porque hay una rentabilidad social. Así es distinto. Pero cuando tú quieres que este asunto sea que cambiar la Constitución y que diga en vez de Estado subsidiario, diga Estado social, quiere decir que no puedes hacer nada si no estás bajo el paraguas del Estado.
contraviniendo el organismo de izquierda de la ONU, que te dice que la creación de riqueza se centra en los individuos. Por lo tanto, aquí no hay que perder de vista lo que ya aprendió China y lo que aprendió Rusia, por ejemplo. Sí. China y Rusia son países capitalistas. Es verdad que tienen economías centralizadas, pero son capitalistas. O sea, el comunismo, para que esto lo entienda Gutiérrez, que quería eliminar a los ricos, lo dijo en su hashtag, lo dijo en alguna parte, hay que eliminar a los ricos. Entonces, ¿qué pasa? Ya la pobreza. Tiene a los comunistas, hasta los comunistas inteligentes, no Gutiérrez, los comunistas inteligentes entendieron que ni el comunismo puede prescindir del capitalismo. Así es. Si claro, China y Rusia lo hicieron, imagínate. Pero lo que pasa Disculpa es que me he extendido. A esta persona no le va a cambiar su manera de querer ver las cosas, desgraciadamente. Porque hay una cosa que no tiene que ver con la lógica, lamentablemente. Se llama distorsiones. Y algunas cosas son distorsiones paratáxicas, y no voy a entrar en detalle técnico. Pero sí, esa persona está guiándose por una actitud que la tiene desde muchos años y no la va a cambiar. Hemos dicho, la persona, por ejemplo, que sabe que el cigarrillo le hace mal, pero sigue fumando, trata de no hacerlo, sigue fumando. A pesar que la lógica le ha demostrado a que lo más inconveniente le puede dar un cáncer. De hecho, a muchos le ha dado inclusive, pero siguen fumando. Esto es una cosa parecida. Hay toda una explicación psicológica que está a la base, pero no es el caso, digamos, hacer una clase aquí. Pero sí uno puede comprender lo incomprensible, por así decirlo. Sí, claro. Lo que pasa de repente con los delincuentes, lo que pasa con los criminales. Hay una lógica detrás de eso que no es una lógica, digamos, convencional. Entonces, aquí, si pensamos ahora en la población que está muy preocupada, es importante varias cosas. Una que hoy día puede meterse dentro del MinSal, el Ministerio de Salud, y hay toda una serie de prácticas para los niños y para los adultos que existen, ya sea como ejercicio, como tarea y como recomendaciones. Digo esto porque cuando hubo el tremendo terremoto que pasó hace tantos años atrás, en esa época, yo me incluyo, hicimos una serie de documentos para que sean utilizados precisamente en situaciones de emergencia o de desastre. Estoy convencido que el Ministerio de Salud debe haber reactualizado. Son, como quien dice, recetas un poco prácticas, pero muy buenas, muy útiles. Entonces, en ese sentido, le diría a toda la gente que se meta ahí, que vea cuáles son las cosas que están ofreciendo para incorporarlo, porque son herramientas útiles. Porque hoy día tenemos herramientas también. Jaime Manianich podrá tener mucho inconveniente, lo que tú quieras. Yo lo conozco personalmente. Y yo lo conozco. Sí, se lo he entrevistado. Entonces, sí. ¿Qué pasa? Porque que él realmente no me cabe la menor duda que él está haciendo todo lo humanamente posible, es un hombre más inteligente, un hombre que aprende en la medida que, en este caso, que hay algún inconveniente o errores, y además que ya ha demostrado, ¿cierto? Hace muchos años atrás, que cuando se hizo cargo también dio resultados. Podrás criticarlo, pero no es el momento. En este momento tenemos que estar todos juntos y colaborar. Uno podría decirle a Jaime, mira, en vez de esto, piensa esto otro. Pero yo estoy pidiendo eso a la gente. No le pidas eso a la oposición. No aportemos, porque hay gente que son muy críticas de todo. Y lo hemos visto en los diarios, aquí siendo cuestionados tanto críticos. Pero son personas críticas sin fundamento. Sin fundamento. No, tú tienes a un colegio médico capturado por el Partido Comunista. No voy a entrar en eso. ¿Por qué no quieres entrar en eso? ¿Por qué siempre eludes eso? No, si ese es el fondo del problema, Giorgio. No, que quiero tener argumentos que aportan. Si a mí el colegio médico me aporta argumentos que va en beneficio de la población, bienvenido sea. Lo que yo quiero decir, por favor, no critique. Pero lo han contravenido al ministro Mananich en un sinfín de oportunidades. Entonces también hay que denunciar eso. No lo dejan trabajar tranquilo. Cuando él va a visitar un hospital, lo atacan, lo agreden, corre peligro su vida. Sí, entonces las cosas hay que decirlas como son. Pero entre todo, hay ayudarnos. Por ejemplo, hoy día mi señora preguntó al vecino, voy a salir de compra, necesitarlo. Y claro, esa es la ayuda que tenemos que buscarnos uno a otro, por favor. Y conversar con la persona que nunca hemos conversado. Tenemos temas importantes como el tema hoy día, de la fantasía de muerte, porque vamos a tener que hablar también de ese tema. ¿Qué pasa con la idea de muerte? ¿Qué pasa que nosotros en Chile tratamos de negarlo? Dejo al paso eso para otra oportunidad. Entonces aquí tenemos la colaboración entre todos. Si yo no estoy de acuerdo con Jaime Maestro, decir, mira, pero personalmente, por teléfono, mira, oye, ¿qué te parece si lo mejor sería esta otra cosa? Pero estas críticas públicas no aportan nada más
que desconfianza e inseguridad en la población, cuando la población hoy día necesita seguridades. Y Pero aparece entonces un personaje. ¿quién lo critica? ¿Quién lo critica? El colegio lo ha criticado médico, la siempre, presidenta que no te voy a nombrar, no viene al caso. del Partido Comunista. Bueno. Bueno, Al presidente con una serie de terminología psicológica, y eso refleja, y muchas personas no se dan cuenta que tienen rasgos narcisistas y son críticos para decir, yo soy superior y mejor que tú. Pero son rasgos narcisistas que no aportan, al contrario, aportan la pura crítica negativa. como los alcaldes que no tienen ninguna preparación, Giorgio, los alcaldes critican a Mañalich. ¿Por qué? Porque quieren pantalla. Entonces, ¿de qué tipo de sociedad estamos hablando? Aquí tiene que haber una sola voz, no pueden haber 10 voces. Y todos tienen que alinearse, les guste o no les guste, porque aquí es una pandemia que está cobrando cientos de miles de muertes a nivel mundial, por lo tanto, hay que alinearse. Punto. El colegio médico no tiene por qué estar contraviniendo al presidente, al ministro de Salud. Que tengan reuniones privadas, como tú muy bien dices, y se lo plantean. Pero esta guerra ideológica que existe en nuestro país es tremendamente grave. Necesitamos un líder único, sobre todo en salud, y un líder único en economía, y un líder único a nivel de gobierno. Entonces, para que sea ellos los que nos den la garantía, nos den la seguridad, aunque no nos guste, pero tener la idea siendo que él va por un buen camino. Y muchas veces el buen camino va en contra de muchas cosas que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, lo estoy recluyendo. ¿Para qué me van a recluir? Sí, pues, lo siento mucho, tengo que obedecer, porque en beneficio mío y de la población. Entonces, hay muchas decisiones. Considerando que somos un país subdesarrollado. Claro, por eso tenemos que recluirnos. Si fuéramos desarrollados, podríamos trabajar tranquilamente con las medidas correspondientes. Pero tenemos que recluirnos porque no respetamos nada. Esa es la verdad. Y me incluyo. Hay mucho que tengo mucho que aprender también. La posibilidad, justo desde el punto de vista sociológico, es que aparezca entonces líderes muy autoritarios. Que son, cuando en este minuto aparece el líder autoritario, le da la sensación de seguridad. Claro. Un estadista. Un estadista. Claro. Sí, claro, lo hemos visto inclusive desde la época antes de la Primera y Segunda Guerra, como aparecen estos líderes, que aparecen después como, qué cosa curiosa, que fueron algunos comunistas y socialistas que se convirtieron en dictadores. Mucha gente que opina sobre Pinochet, no saben que ellos vienen también de una escuela. Y son más capitalistas que cualquiera. Eso es un tema filosófico. Leonidas Brezhnev, mientras su gente se moría de hambre en la Unión Soviética, él tenía una colección de Rolls Royce que no la tiene ningún rico en este minuto de Estados Unidos. Tenía la colección de huevos Fabergé más importante del mundo. Mientras la población se moría de hambre. O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro. Consecuencia total, siempre inconsecuencia total de los comunistas. Mucha de esta gente, antes de Mussolini, que fue un poeta el que acuñó el término duce, y se puso como dictador. Bueno, pero no quiero entrar en ese estilo, lo que quiero decir, que muchas veces la gente está equivocada cuando usa terminología que no conoce su origen. Y ahí es donde se equivoca. Y entonces usa lo que y yo ya te lo aplico a ti mismo. Bueno, yo en el fondo vengo de la dictadura. Y además, no es dictadura, la dictadura del pueblo. Eso lo ha dicho Marx. O sea, ellos son pro dictadura. Aunque digan y son los verdaderos fascistas. Exactamente. Todo par, por y dentro del Estado, nada fuera del Estado. En cambio, el empresario, el emprendedor, es lo más liberal que hay. Así es. Entonces los comunistas y los socialistas dicen que los liberales son fascistas, es mentira eso. Hay un problema de definición ahí. Yo propone la dictadura. Los liberales no proponen dictadura, no promovió ni propuesto nunca. Al contrario. Pero la dictadura del pueblo los empresarios, los liberales, lo único que quieren es libertad para poder desarrollar el propio proyecto de vida. A la población tenemos que tranquilizarla. Saber que este es un periodo que sí, yo le puedo garantizar que va a pasar. No sabemos la fecha exacta. Tenemos que ver cómo la curva realmente de personas que se infectan va bajando. Ahora, hay un par de datos. Allá hay varias propuestas para poder curarlo, o por lo menos aliviarlo. Que ya se ha dicho en la televisión, rescatar el plasma de la sangre, significa la persona que estaba con coronavirus generó anticuerpos y se trata de utilizar esos anticuerpos. Una cosa. Pero también hay 2 medicamentos más que lo están probando para ver sus resultados. Y también están tratando de hacer una cosa muy interesante con los perros detectores.
los perros se ha demostrado que son capaces de olfatearte y captar si tú tienes Cáncer. cáncer, entre otras cosas, ébola, efectivamente. Entonces están tratando de entrenarlo también y eso es mucho más simple y barato. Entonces, si la gente está en la cola, yo paso con el perro y me dice, oye señor, usted puede ser positivo. Entonces, muchísimo más rápido. Ojalá que eso resulte luego.